Hay una definición que dice que es la sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o mal, sea real o imaginario. El miedo o temor es una emoción caracterizada por la percepción de un peligro real o supuesto. Ya tiene que tener en cuenta que no escapa ningún los mismos animales. En el momento que interrumpen su entorno, salen igualmente despavoridos. Los gurús, en sus exposiciones sorprendentes, descrestadoras y costosas exposiciones, usan frases como: si quieres triunfar en la vida, debes superar tus mayores temores. Y nos hacen una lista enorme. Hay alguna razón en todo eso. Yo no voy a explicarlo, ustedes los conocen muy bien, pero está, por ejemplo, el temor a la crítica, el miedo a la pobreza o temor a la pobreza, el miedo a la vejez. Yo podría decir algo de cualquiera de ellos, porque no es posible decir algo de cada uno de ellos. Y no hay que explicarlos, pero sí, por lo menos decir algo. Con respecto a miedo a la vejez, este es seguramente uno de los más sentidos hoy. Para muchas personas es ya una enorme dificultad la aparición, por ejemplo, de las arrugas, las conocidas de manera más elegante como líneas de expresión. También es catastrófico la pérdida del cabello o la forma en que se encanece. Así se le denomine a esta última en las clásicas canciones como la nieve de los años. Nobleza, dicen otros, y una cantidad de cosas que se inventan como para maquillar la transformación acelerada que cada persona empieza a sufrir. Cualquier producto, ya sea aplicable o comestible, todo tipo de cirugías, es válida y son buenas para detener esa vejez que galopa de una manera rampante y campante sobre nosotros. Y miedo al fracaso, miedo a quedar en ridículo, miedo al éxito, miedo a la pérdida de autonomía o movilidad. Quiero decir algo de este, por ejemplo, el miedo a ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, atrapados, encarcelados o controlados por circunstancias que están fuera de nuestro control. Ejemplo, lo que estamos viviendo hoy. En su reacción física se le conoce comúnmente como claustrofobia. Es precisamente lo que en el planeta estamos viviendo por estos días. Y quizás esa cantidad de sensaciones se debe a que el ser humano se resista a los encierros largos e indefinidos. Eso explica por qué la cantidad de sanciones en distintas partes del país por violar lo que algunos llaman cuarentena, otros correctamente mejor aislamiento. En ese orden, también hay miedos a la soledad, miedo a la mutilación. Se trata del temor de perder cualquier parte de nuestra estructura corporal, la idea de tener límites en la movilidad de nuestro cuerpo o de perder uno de sus órganos o miembros nos pone en una crisis profunda. Temor a la muerte. Un amigo dice: no temo morir, temo al proceso. Entonces, eso también es muy significativo. Temor a la enfermedad o al tiempo que dure esta. Temor a perder un ser querido, temor al futuro, al cambio, perder el empleo. Y súmele a todo esto. Entonces, es aceptado por todos los seres humanos la existencia de estos.
Y los creyentes, especialmente los ministros de Jesucristo, no somos la excepción. Y hablo así porque es el grupo que nos compete en esta mañana. Aunque a veces tratamos de ignorar los temores o comportarnos como héroes, evitamos con esto ser vulnerables y humanos e incurrir en el uso, es frecuente incurrir en el uso de fachadas, de máscaras, cada vez mejor elaboradas. El propósito de la reflexión de la palabra hoy está en estas partes. Primero, el de animarnos a conocer nuestros temores en los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo manejarlos? Y vencerlos con coraje desde la perspectiva bíblica. Entiéndase por coraje, valor. Descansando en las promesas de Dios y atendiendo todo tipo de cosas, pero con la perspectiva de la palabra. El coraje significa más bien adquirir elementos, herramientas en la palabra de cómo manejar el temor y manejarlo adecuadamente. Cómo salir bien librado cuando estos hacen presencia. Cómo enfrentarlos. Y yo quiero entonces poner a consideración 3 principios que pueden ayudar a responder estas preguntas. El primero es vigente y sería determinante para el tiempo que vivimos. Es escuchar la voz de Dios. Y esto de escuchar la voz de Dios tiene que ver con un asunto muy personal. Quiero apelar a esto, a la experiencia de Abraham. En esa época, su nombre inicial, Abraham. En Génesis 15:1 dice que después de estas cosas, yo pregunto más bien, ¿después de qué cosas? Cuando el texto dice después de estas cosas, ¿después de qué cosas? El texto se refiere a varias situaciones. La primera tiene que ver con el rescate de Lot, quien al haberse separado de Abraham, se encontró en medio de una guerra y en una situación muy vulnerable. Estando allí, él y su familia fueron llevados cautivos y Abraham salió a su rescate. Nada favorable a una situación de esa, y lo más seguro que el temor estaba presente. Otra situación previa fue la que se dio cuando Abraham rechazó la recompensa del rey de Sodoma. En medio de estas y otras situaciones que afectaban la seguridad, su bienestar, es donde Dios se le aparece a Abraham y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Abraham no tenía hijos y Lot, el sobrino, que podía ser un posible heredero, no era la promesa por ahí. No representaba que él fuera la respuesta al cumplimiento de la promesa. La recompensa del rey de Sodoma podía ser una solución económica, pero no era por ahí tampoco. Y déjeme hacer un paréntesis. No hay nada de malo que los comunicados de la alcaldía de Medellín nos envía un formulario para llenar y acceder a unos beneficios. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en que un senador de nuestro medio haya gestionado ante el gobierno ayudas para las iglesias evangélicas. Seguramente no hay nada de malo y muy inocente se puede ver en todo eso.
pero como que la palabra acá me da el papayazo de decir lo que estoy diciendo. Y quiero repetirlo. En medio de estas y otras situaciones que afectaban la seguridad de Abraham, es donde Dios se le aparece y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Es fácil en el ejercicio de entrega de dádivas perder la perspectiva de escuchar la voz de Dios. Repito, eso no es malo, pero no es lo prioritario. Lo prioritario en este caso es escuchar la voz de Dios. Entonces, no era por ahí. Las promesas para Abraham se referían a incluirlo en el proyecto de Dios, y entonces lo anima a no temer, le promete ser su escudo y declara que su galardón sería sumamente grande. ¿Cuál escudo? ¿Qué recompensa? Puede estarse preguntando Abraham, y Dios le responde: tú lo sabes, eso soy yo. Lot no era la respuesta, tampoco el rey de Sodoma, para encontrar sus respuestas. Abraham tuvo que aprender a escuchar a Dios, un asunto muy personal. Repito, no hay nada de malo ante estos ofrecimientos. ¿Qué es lo malo ahí? En medio de ellos, preguntarnos si estamos escuchando la voz de Dios en nuestros días, si estamos escuchándole a Él. Puede convertirse ese tipo de dádivas en unos distractores para escuchar la voz de Dios y uno ser parte de todo un pueblo que se beneficia. ¿Cómo entonces yo marco la diferencia? ¿Cómo podemos entonces ser diferentes en medio de todos? Por otra parte están las promesas para su pueblo. Isaías 41, 8 al 14 describe el amor y la preocupación personal de Dios por los suyos. Él les asegura su presencia, su relación, su ayuda y su poder sustentador. Dios les habla con ternura, algo muy de su carácter y de su naturaleza. De ahí que la expresión: no temas porque yo estoy contigo, no solo es un llamado que nos hace, también una promesa de su presencia. Y uno podía formularse las siguientes preguntas a la luz del texto. ¿Eres débil? La respuesta en el texto es: yo te esfuerzo. ¿Careces de la ayuda de amigos? La respuesta en el texto es: yo te ayudo en el momento de necesidad. ¿Estás a punto de caer? El texto responde, dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cualquier pregunta que formule, el texto la responde. El segundo principio: primero, escuchar la voz de Dios. El segundo, escuchar a los hombres de Dios. Este es también tan complejo como el primero. Me atrevería que de pronto es más complejo que el primero. Porque escuchar a los hombres de Dios demanda conocer a Dios, discernir a Dios para no caer en la posibilidad de escuchar a alguien que solo presume o pretende ser un hombre de Dios. Y ese tipo de personas proliferan en épocas de pandemia, de crisis como la actual. Profecías, visiones, revelaciones. No tengo nada en contra de eso, pero sí en todo lo que este tipo de cosas les defina como por fuera de la palabra, de los principios de la palabra. Pero bien, dejemos ahí para no
causar estragos en las mentes de ustedes. Mejor. Cuando yo quiero hablarles de escuchar a los hombres de Dios, es lo que debió haber hecho Israel como pueblo de Dios. Números 14:9. Hay unas palabras demasiado expresivas como estas. Porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. No voy a decirles quién dijo eso. Estoy hablando con ministros que conocen la Biblia y me ahorran buen tiempo. ¿Qué significa que el Señor esté de nuestra parte? Pues simplemente es la razón para no temer. Otra escritura es Deuteronomio 1:21. Dice, miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra, vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor. El Dios de sus antepasados, ese fue el que habló. Y les dice, no tengan miedo, ni se desanimen. Yo creo, hermanos, que animar al pueblo de Dios por parte de sus siervos es un deber constante. Es una valiosa tarea cuando se trata de avanzar hacia la tierra prometida como en aquella época. Hoy más que nunca, esta escritura es vital. La población mundial está invadida de temores. Esto ha sido una situación indescriptible. No hay términos para definirla. Pánico, temores en cantidad. Muy trágico los dramas que vemos todos los días. Y es suficiente cosas como estas para pensar y siempre animar. Josué 1:9 lo conocen bien. Yo te lo he ordenado. Es decir, que 3 veces el Señor le dijo a Josué lo mismo en esa parte. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Por qué esta repetición? Josué debía estar temeroso por el tamaño y la duración de la obra que tenía a cargo. Las presiones de guiar a un pueblo terco y la ausencia de su mentor espiritual. Debemos saber, al emprender el viaje a lo largo del año, de una semana, de un día, de un mes, cualquier tiempo, puede ser tan largo como corto, implica enfrentarnos a situaciones que nos demandan ser fuertes y valientes. Un día, por ejemplo, es muy corto, pero un día es suficiente para que nos presenten circunstancias que nos demandan ser valientes, ser personas de fe. Pero yo se lo mermo que no diga un día. 1 hora puede ser un tiempo muy largo y se hace eterna ante una circunstancia que reta nuestra fe, que reta nuestra espiritualidad, que examina profundamente las raíces de nuestro cristianismo. Sale a flote lo que realmente hemos sostenido por años. 1 hora es suficiente. Y si usted quiere ponerlo en media hora, 5 minutos, igual. Cualquier segundo. En cualquier segundo cambia la vida, cambia todo. Me he puesto a pensar en eso que llaman microsueños. Mire, el conductor se ha accidentado y se muere con todos los que llevan. La causa, el carro estaba bien, él no iba borracho, simplemente un microsueño. ¿Tienen idea ustedes de cuánto tiempo lleva un microsueño? Mire, ni 1 minuto. Con 1 minuto es suficiente para roncar. Segundos, dejo la cantidad que sea. Entonces, por eso dije, puede ser un día, puede ser un mes, una semana, un año, pero no, bájelo a horas, bájelo a fracciones, donde es puesta a prueba una circunstancia que cambia nuestro rumbo. El tercer principio y último
tiene que ver que con miras al futuro, pedir la bendición de Dios para la familia, los negocios y la nación, según el Salmo 144, 12 al 15. Me ha parecido muy interesante que en cualquier cantidad de oportunidades en el caminar por la iglesia, en la vida cristiana, hemos participado en reuniones donde nos animan a orar por los misioneros y a hacer oraciones, actividades misioneras, y las oraciones son misioneras, pero en esta oportunidad sin ningún curso, sin ninguna enseñanza, automáticamente cuando vamos a orar, nuestra oración, permítanme decirles, es misionera. Usted empieza a orar por su familia, que lo cuide de la pandemia actual, y de inmediato como que hay algo en su chip que se activa y de inmediato le hace pensar que debe orar. Usted puede pensar, las familias de la ciudad, el departamento, no, de la nación, no, de las naciones, del mundo entero. Si empieza a orar por los pastores, termina orando por todos los pastores. Si empieza a orar por la iglesia, ora por todas las iglesias. Yo pienso que nunca en otra época como esta hemos orado tanto de ese toque, con ese toque, como se los estoy diciendo. Y todo lo que estamos haciendo es mucho. ¿En qué otra época hemos estado mirando cómo apoyar, cómo buscar ayudas, cómo apoyar al uno, cómo hacernos preguntas? En estos días ha sido muy frecuente la pregunta a muchos, hombre, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo están pasando? Y si es de confianza, ¿están comiendo algo o no? Porque algunos, por ejemplo, pues físicamente son así, la carita no les ayuda, el color de la cara no les ayuda, ellos comen, pero siguen igualmente de pálidos. Entonces, en ese caso, pues uno pues tendría elementos físicos para preguntar si están comiendo. Pero también se puede engañar si mira a otras personas, que tiene pues una forma física, su presencia, su físico, y dice, no, este sí está comiendo. Es una forma de dejarse guiar y en cierta forma equivocadamente por la vista, por las apariencias, no necesariamente. Yo a veces pienso en nuestros viejos que no sé cuántos recuerdan que para ellos todo el que estaba gordo estaba en buenos pastos y lo definían como alguien que le estaba yendo bien. Le decían rozagante, está trozo. No, puede estar con una enfermedad a punto de morir y eso casi nadie cree. Es muy común entonces la pregunta en estos días, ¿cómo están pasando? Y eso es bonito, eso es solidario. Creo que la época es el momento de compartir, si es posible, hasta un almuerzo. ¿Qué le puedo enviar de lo que como a alguien? Bueno, ¿cómo puedo hacer algo? Porque no soy yo el único que estoy viviendo esta situación. Entonces, volviendo al salmo que le cité, de orar pidiendo la bendición para la familia, en este caso en las familias, los negocios, la nación. Hermanos, todos los analistas económicos, todos los expertos, los magos de la economía, nadie está hablando positivamente de los tiempos que vendrán en la economía para el país, para el mundo en general. Un experto hablaba esta mañana que desde anoche está diciendo que el mundo pasará por la más alta recesión que en toda la historia. Y esto entonces puede generar pánico de muchas maneras. El versículo 12 del Salmo que les cite, Salmo 144, que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Esto lo viven muy bien aquellos que son padres de hijas o exclusivamente de hijas. Ya entenderán, no digo eso, no puedo decirlo, pero sí he visto el gozo de algunos de ustedes apreciar eso. En conclusión, el deseo y la felicidad de los padres respecto a sus hijos es verlos haciendo el bien.
y cuánto sufrimos cuando los vemos haciendo el mal. Qué mal nos sentimos cuando los vemos equivocados. Qué dolor experimentamos cuando vemos que ellos no aciertan en las cosas que creemos deben acertar. Verlos como plantas que crecen, no marchitados, no arruinados. Verlos produciendo fruto para Dios. Queremos verlos en su juventud cada vez más fuertes en el espíritu. ¿Qué tal vez en la familia de un pastor o ministro estas declaraciones hechas realidad? El versículo 13, que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie. Hermanos, y si nos pronostican que la situación será muy dura, muy difícil, nos hablan acerca de la situación del campo. Aquí dependemos de nuestro Dios, como en su momento Abraham. No fue lo que le apareció, sino pensar en Dios como su galardón. Que nuestros rebaños aumenten por millares, por decenas de millares en nuestros campos. Este es un lenguaje pastoral. Y déjenme decirles qué cantidad de pastores están preocupados por la situación del rebaño. Yo no voy a decir las formas tanto como están preocupados. No quiero ahondar en eso. Me resisto, pero caigo fácilmente ante la tentación, cedo muy fácil ante ella. Quiero soltar la lengua, pero no lo puedo hacer tanto allá. Y una de las razones por la cual no quiero soltarme en decir lo que quisiera decir es porque normalmente tomo como una máxima que hay por ahí que dice, piensa mal y acertarás. Yo no veo tanto, por ejemplo, una preocupación de algunos por el rebaño como estén, sino qué programa virtual de otro pastor se me va a llevar la gente, porque ahorita los hermanitos están viendo cualquier cantidad de programas, cualquier cantidad de reuniones. Entonces, era para citarles ahí un poquito algo que tenga relación con la tarea que tiene cada uno, con ese estilo de pastorear. Una pregunta podía ser, ¿le sugiere alguna idea de abundancia sin medida? Otros dicen, ¿qué negocio podemos tener? Ayer un viejo me preguntó esto, ¿qué otro tipo de ingresos tienes? Él tenía una razón para preguntarme eso. No puedo medir alguna preocupación que él tiene, pero lo sentí preocupado. Pero me animó mucho porque yo no lo estoy. Pero gracias a Dios, Dios pone gente que se pueda preocupar y de pronto esa gente que pueda hacer algo más de la preocupación. Entonces le anima o le sugiere alguna idea de abundancia sin medida. El Salmo 65:11 dice, tú coronas el año con tus bienes. Vamos en abril. ¿Le anima esta afirmación? ¿Quién se imaginaba el 2020 de esta manera? Nadie. Pero bueno, independiente de las circunstancias de la pandemia, esta declaración no se altera. Tú coronas al año con tus bienes. Eso dice el Salmo 65:11. Espero que esta afirmación le anime, le dé seguridad en medio de la incertidumbre financiera en la cual está abocado el mundo actual. Saber que el año está bajo el control del Señor minimiza nuestros temores. Debe ser así. Esa convicción debe ayudarnos. El verso 14 dice que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas, que no haya brechas ni salidas ni gritos de angustia en nuestras calles. La idea es de una paz ininterrumpida en nuestro entorno. No me refiero a esa paz por el cual hemos pasado aquí escuchando mucho en nuestro país. Cuando hablo de nuestro entorno me refiero a la ciudad, a la nación, todo lo contrario a la guerra, la cual trae abundancia de males y en la cual todos pierden. El versículo 15 termina exclamando, dichoso el pueblo que recibe todo esto.
Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Entonces, ante las promesas de Dios, ¿cuáles son sus temores? Yo le animo a confiar en las promesas de Dios durante todo este tiempo que no sabemos cuán indefinido vaya a ser, y a enfrentar los temores exclamando o cantando como David. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero ¿sabe qué? Sin hacer comentario alguno, yo quiero personalizar una pregunta en relación a esta. Y tiene que ver con la lista de temores que le hice al comienzo. Los temores varían a veces según el rol en el que se desempeñan las personas. Tengo una inquietud, y es, por ejemplo, ¿cuáles son los temores de un pastor? ¿Cuáles serían los temores de un pastor? Sería bueno que piensen eso. Pero, hermanos, sin decir más nada, concluyo algo que comparto que de la palabra me ha animado y quiero dejarlo en sus corazones. Deuteronomio 31:8 dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. No te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes. Le hablé de Josué 1:9, se lo vuelvo a repetir. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El Salmo 23, conocido como el Salmo del Pastor, yo estoy animando a la gente a que conozcan al pastor del Salmo, que es diferente a conocer el Salmo del Pastor. En el versículo 4 dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Como lo leímos por años en la Reina Valera: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y el mundo está andando en valle de sombra y de muerte. Aún en esas, mire lo que nos anima y a lo que nos exhorta. La ley del Salmo 27:1. El 34:4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son los suyos? El 53:3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Isaías 41:10 también lo mencioné ahorita. Pero el verso 13 dice: porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. En su momento Jesús le dijo a sus discípulos: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay suficientes razones para angustiarse. Ese es San Juan 14:1. Filipenses 4:6, que lo leemos mucho. No se inquieten por nada, o no estén afanosos, dice la Reina Valera. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Una pregunta que me suena muy bien cuando un amigo me la hace es: ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? Primera de Pedro 5:7 nos anima: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Hermanos, quería como compartir esto de mis notas
de mi tiempo de meditación y reflexión, como para que se lleven algo que les anime y sigan animando al pueblo y sigan animando a mucha gente que pueden ustedes detectar su necesidad. Si tomamos de la fuente de poder que es el Señor, podemos enfrentar esta situación.